Vamos a continuar con nuestra serie, Viviendo su Palabra, y les voy a pedir, por favor, que vayamos al libro de Josué, capítulo 1, por favor. Y ahí pónganle un separador, pónganle un dedo, pónganle algo para tenerlo de fácil acceso. Así como en la computadora ponemos en el escritorio el acceso directo, así más o menos. Y el día de hoy, hermanos, les repito, seguimos con la serie Viviendo su Palabra. Y el tema de esta ocasión es la palabra de Dios como escudo. Ese es el tema. Vamos a estar moviéndonos ahí entre Josué, entre Salmos, Génesis, por ahí en Efesios también. Y el título de esta enseñanza es Su palabra, nuestro escudo, por si desean anotarlo. Su palabra, nuestro escudo. ¿Ya estamos ahí en Josué? Ok. ¿Qué les parece si oramos? Señor, muchas gracias, Dios. Te agradecemos por este tiempo, te agradecemos, Señor, por tu provisión, por tu palabra, Señor, que nos alienta, nos confronta, Señor, nos guarda, Señor, nos rodea, Padre. Y agradecemos, Señor, que tú hayas puesto en nuestro corazón el venir a este lugar, Señor, para aprender de ti, para conocerte un poco más, Señor, y ayúdanos, Dios, a que sea tu palabra la que pueda entrar profundamente en cada corazón, Señor. Que nos demande respuestas, Señor, y que hagamos de acuerdo a lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Dios, a ser oidores atentos, Señor, a escuchar con sabiduría, Señor, y a poner en acción de acuerdo a lo que tú nos estés mostrando, Padre. Muchas gracias, Dios, por este tiempo. Lo ponemos en tus manos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, iniciamos entonces. ¿Se dieron cuenta que normalmente les pregunto cómo están? ¿Y que ahora no les pregunté? ¿Sí se dieron cuenta o no se dieron cuenta? ¿No? Bueno, ¿cómo están? A ver otra vez, ¿cómo están? Ok. Levante la mano y quiero ser totalmente directo con ustedes. Y me gustaría que levantara la mano aquel que 100% esté bien. ¿Cómo están? Ya no hubo tantos bienes, ¿verdad? Bueno, la realidad es de que en nuestro día a día, en nuestro diario vivir, vamos a tener aflicciones. Y que esas aflicciones, de cierta manera, nos van a mover nuestro estado de ánimo, nos van a afectar en nuestra forma de pensar, nos van a afectar en diferentes cosas. La realidad es de que no siempre estamos bien, ¿sí o no? La realidad es de que no siempre estamos bien. Esa es una verdad que pudiéramos experimentarlo todos. Ahora, nuestro gozo no es con respecto a nuestra situación, ¿sí? O con respecto a los problemas que tengamos. Ese es nuestro gozo de la salvación y ese nadie nos los quita y ese siempre va a estar al 100. Eso es otra cosa. Pero la realidad es de que no siempre estamos bien. Y vamos a tener conflictos, vamos a tener situaciones complicadas, vamos a tener enfermedades, vamos a tener ahí algunas diferencias de pensar con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros padres. Y eso nos pudiera estar afectando nuestro estado de ánimo. ¿Sí me siguen hasta acá? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Y esto pudiera afectarnos. Sin embargo, dentro de la Escritura podemos encontrar el que la palabra de Dios nos puede servir como escudo. Y digo nos puede porque cada uno va a decidir de acuerdo a lo que se va a enseñar. ¿Sí? Nos puede enseñar y no es porque la Biblia no pueda. La palabra de Dios sí puede hacerlo.
pero ahí va a haber, de acuerdo a lo que estemos enseñando, va a haber decisiones que se tengan que tomar. ¿Ok? Entonces, les dije que el título de esta enseñanza es Su palabra, nuestro escudo. La semana pasada, nuestro hermano pastor nos enseñaba con respecto a la espada, ¿sí? Nos enseñaba con respecto a dos tipos de espada y nos enseñaba que el pasaje al que nos estábamos enfocando era una espada corta, que es de lucha cuerpo a cuerpo. ¿Alguien recuerda el nombre? Machaira o Macaira. Bien, palomita para mi hermana. Entonces, y él nos enseñaba acerca de otra espada, ¿cierto? Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, dentro de toda la armadura del Señor, tenemos también un escudo, que es el escudo de la fe. Y también dentro de esto hay diferentes escudos. Y de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, la definición de escudo es la siguiente: arma defensiva que se lleva en el brazo o en brazada para cubrirse y resguardarse de las armas ofensivas y de otras agresiones. Es el arma de defensa más antigua conocida. ¿Sí? Palabra similar es adarga. Esa, déjenla ahí nada más para que se quede un poquito en su mente. Ahora, lo que pudiéramos nosotros conocer como escudo, lo hemos visto en las películas. ¿Sí hemos visto de esas películas de guerra? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿O nada más yo? ¿Quién más? Uciel también, Oscar, hermano Félix, Benja. Bien, gracias. Qué bueno. Entonces, dentro de lo que podemos apreciar en estas escenas que nos muestran estas guerras, podemos apreciar, así a grandes rasgos, dos tipos de escudos. Uno es muy alto, capaz de sobrepasar la altura del guerrero. ¿Sí? Síganme con esto. Este escudo se utilizaba normalmente para los soldados o los guerreros de la primera línea, que más o menos nos explicaba algo nuestro hermano Saúl el domingo pasado. Hecho normalmente de madera, con cuero, se mojaban estos escudos, de modo de que cuando el enemigo lanzaba las flechas encendidas, no se prendiera el escudo y se apagaran. Normalmente estos escudos se utilizaban al frente e iban avanzando todos, iban avanzando, de modo que el propósito de esa primera línea es de que el enemigo no rompiera esa línea y pudiera entrar por ahí y tener ya lucha cuerpo a cuerpo con los que estuvieran atrás de esa primera línea. ¿Sí me siguen ahí? Ok. Ese es el escudo que mayormente se muestra. Sin embargo, hay otro escudo más pequeño, y este escudo es para las peleas precisamente de cuerpo a cuerpo. Algo así como la espada, pero ahora es el escudo. Y dentro de toda la armadura que existía en ese entonces, los guerreros o los soldados traían también una especie de metal que protegía las espinillas de los pies. Normalmente cuando estaban usando este escudo, utilizaban también esa pieza de metal que la ponían al frente y ponían el escudo también. Eso les daba cierta defensa de todo el cuerpo. ¿Sí? Este escudo era pequeño, no más alto de lo que era hasta la rodilla del pie, hasta su cabeza. Y debía ser de un metal resistente, pero a la misma vez ligero, para que al guerrero, al soldado, le permitiera poderse mover y poder utilizarlo correctamente. De ese es el escudo que vamos a hablar, de ese escudo, el escudo que es en las luchas cuerpo a cuerpo. ¿Sí? Ahora, no quiere decir que nada más la palabra se vaya a referir a ese tipo de protección, no, porque, bueno, ahorita lo vamos a ver. No me voy a adelantar. Entonces, este escudo, junto con otras prendas que les acabo de comentar, que son parte de la armadura, servían para defensa del guerrero en los ataques de los enemigos. Y aquí viene la primera pregunta: ¿por qué necesitaríamos usar un escudo? O, se las voy a plantear de otra manera,
¿Cuándo se usa un escudo? ¿Cuándo? ¿Cuándo tenemos que usar el escudo? A ver, voluntarios, voluntarias. Correcto. Cuando estamos en batalla. Cuando estamos en una guerra. Y ahora, ¿quiénes de nosotros ahorita estamos en guerra? ¿Quién está en guerra actualmente? Todos, hermanos. Todos estamos en guerra. Todos estamos en una lucha constante. Todos, absolutamente todos. Y si no tenemos esa lucha mínimo con nuestra carne, hay problemas. Y tenemos que empezar a ver qué es lo que está pasando. Si estamos muy cómodos con nuestra carne y hacemos normalmente lo que nuestra carne nos dice, algo está pasando. Porque ese es parte de los puntos. Normalmente cuando estamos usando los escudos es porque estamos en guerra, estamos en una lucha constante, estamos en tiempo de conflicto. Y les tengo noticias, siempre estaremos en conflicto nosotros como creyentes. Siempre vamos a tener conflictos. Primero, ¿con quién? Con lo que acabo de comentar, primero con nuestra carne. Va a ser el primer punto de batalla, nuestra carne. Siempre. ¿Recuerdan que era lo que decía el apóstol Pablo? Las cosas que quiero hacer no las hago, y las que no quiero hacer, esas son las que estoy haciendo, o esas son las que hago. Va a haber una lucha constante, hermanos, en nuestra mente, en nuestro corazón, por hacer las cosas que tenemos que hacer y por no hacer las cosas que no tenemos que hacer. Siempre va a existir esa lucha. Y repito, si no tenemos esa lucha, algo está pasando y tenemos que empezar a ver qué es lo que está sucediendo. Otro conflicto más. Vamos a tener conflicto con el mundo y su manera de pensar y su manera de actuar, a todo ese conjunto de ideas que nos vamos a encontrar todos los días en el mundo, en el lugar en donde estamos. Siempre vamos a tener conflicto con eso, hermanos. Sobre todo ahorita, nunca había existido una lucha tan declarada contra el cristianismo y contra la palabra del Señor, hermanos. O sea, la lucha así ya de lleno con la palabra. Entonces, nosotros debemos estar atentos a todo eso. Debemos estar alertas para presentar defensa de nuestra fe. Y luego, tendremos una lucha constante contra principados y potestades. Y para eso, nuevamente, no es de que nos vamos a poner a hacer una guerra espiritual y nos vamos a subir en helicópteros y andar echando aceite. No. No habla de eso la Escritura. Para eso tenemos la palabra del Señor, que es capaz de derribar cualquier argumento humano, que ahí es la lucha espiritual, ¿sí? Para derribar argumentos, para derribar fortalezas en la que nosotros nos podamos ahí agarrar y querer utilizar esos argumentos para rechazar lo que es la palabra del Señor. Pero para todo eso, la palabra del Señor está más que presta, más que filosa, hermanos. Entonces, en el mundo tendremos aflicciones, como hablábamos hace un momento. Pongan un separador ahí en Josué y acompáñenme a Juan, por favor, 16:33. ¿Ya estamos ahí? Ok. Y dice la palabra del Señor, palabras de nuestro Dios, palabras del Señor Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Ahora, vámonos por favor a Josué. Josué capítulo 1, por favor. Continuando con el punto de los tiempos de guerra, ejemplificándolo acá. En el título de este primer capítulo de Josué, en mi Biblia aparece como preparativos para la conquista. No sé en la gran mayoría cómo aparezca, pero algo así ha de tener. Preparativos para la conquista. Bueno, ahorita es cuando ya el pueblo va a hacer posesión de la tierra prometida. Pero no iba a estar fácil, hermanos. No iba a estar fácil. Tenía que haber lucha y tenía que haber derramamiento de sangre, hermanos. No iba a estar sencillo.
les iba a demandar mucho sacrificio a los israelitas. Por lo tanto, aquí en este capítulo podemos ver qué es lo que el Señor le dice a Josué para los tiempos de guerra precisamente. ¿Ok? Y a partir del versículo 5 a partir del versículo 5 del capítulo 1 de Josué, dice de la siguiente manera: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿qué es lo que primero debemos tener en los tiempos de guerra? A ver, más fuerte, que no los escuché. La palabra del Señor. Es lo que debemos tener, es en lo que debemos meditar, es en lo que debemos buscar cada día, hermanos. La palabra del Señor. Es en lo que nos tenemos que hacer fuertes, es en donde nos vamos a refugiar. Porque repito, siempre vamos a estar en tiempos de guerra. Siempre, hasta que el Señor venga o el Señor nos llame a su presencia. Vamos a estar en una guerra constante. Y aquí, en este pasaje que acabamos de leer, no iban a tenerlo fácil, hermanos. Por eso tanto el Señor insistiendo: esfuérzate, sé valiente, no dejes esta palabra. Y así como estuve con Moisés, voy a estar contigo, pero tú haz lo que te corresponde. Entonces nosotros podemos descansar en eso, en que el Señor va a estar ahí, en que el Señor nos va a estar apoyando, en que podemos encontrar refugio en su palabra, pero tenemos que hacer lo que nos corresponde, no dejarla, porque entre más la vayamos dejando, más débiles nos vamos a hacer, más débiles. ¿Y qué es lo que va a pasar? El enemigo va a romper la primera fila y va a entrar y nos va a hacer pedazos, hermanos. Entonces, en el mundo tendremos aflicciones, estaremos en tiempo de guerra constante. Y de acuerdo a lo que acabamos de leer en Juan 16:33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí, está hablando el Señor, en Él, dice, tengáis paz, en mí. Y en contraste con esto, ahora dice: en el mundo tendréis aflicción. Es decir, en mí van a tener paz, en el mundo va a haber aflicción. El Señor está poniendo las cartas sobre la mesa bien claras, hermanos. No hay nada de eso de pague para sufrir. No hay nada de eso. Vamos a estar en un conflicto constante, vamos a estar en guerra constante. Sin embargo, el Señor nos está dando esa advertencia, pero nos está dando también esa promesa. Nos está dando ese ánimo. En mí van a tener paz, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y en su palabra, hermanos, tenemos promesas para tiempos difíciles. Nada más que a veces como que nos cuesta trabajo buscarlas. Vámonos por favor a Génesis. Génesis capítulo 15, versículo 1. Génesis 15:1, ¿ya lo tenemos? ¿Sí? Ok. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas, ¿qué cosas? Ahorita vamos a ver el contexto. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo
y tu galardón será sobremanera grande. Bueno, ¿a qué cosas se está refiriendo la palabra del Señor? Pues resulta que al familiar de Abraham, a Lot, se lo llevaron unos reyes y hicieron allá y lo tenían prisionero junto a más personas. Entonces Abraham se levantó en armas y fue a rescatar a Lot. Fue a rescatarlo y fue una pelea brutal. El Señor le dio la victoria. Y ya cuando venían a su encuentro, por ahí hay un rey de Sodoma, y le está diciendo a Abraham, a este hombre, le está diciendo, llévate todo lo que te corresponde a ti. Yo no voy a tomar absolutamente nada de lo que te corresponde. Que Abraham, déjenme nada más hacer esta aclaración, Abraham podía hacerlo, porque Abraham fue y peleó contra estos hombres que habían hecho estragos en estas ciudades. Abraham pudo tomar del botín de la guerra, porque había salido victorioso. Tenía toda la autoridad para hacerlo. Sin embargo, Abraham no lo hizo. Y si leen ustedes unos versículos antes de lo que estamos leyendo ahorita, podrán leer que Abraham le dijo, yo no quiero que después se diga que tú me enriqueciste. ¿Por qué? Porque Abraham no quería nada que ver con esos gobernantes de esas ciudades, por todo lo que estaba pasando en esas ciudades. ¿Sí? Que ya el Señor después trae juicio contra estas ciudades y las destruye. Entonces, Abraham decide no tomar más lo que correspondía para comida a su gente, y viene con Melquisedec, le ofrece el diezmo, y de ahí más adelante es en donde viene esta palabra del Señor. Es decir, Abraham, tú no vas a confiar en las riquezas de los hombres, y tú no vas a desconfiar de mi protección contra lo que aquellos hombres a quienes fuiste a derrotar puedan hacer en contra tuya. ¿Sí? Hubo un conflicto, hubo una guerra, Abraham salió victorioso, pero él temía por las represalias de estos hombres. Sin embargo, el Señor, conociendo el corazón de Abraham, le dijo, no temas, no te va a pasar nada. Dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. El Señor le iba a prosperar a Abraham, hermanos, por todas las respuestas que Abraham había dado hasta ese momento al Señor. Y entonces Abraham viene con el detalle pero Señor, yo no tengo descendencia, yo no tengo hijo. Ahora todo lo que tú me des se va a quedar en manos de mi siervo, porque era lo que normalmente se hacía. ¿Sí? Si no había descendencia biológica de parte del Señor, o sea, de parte del patriarca, en este caso Abraham, entonces una de las costumbres era que podían heredar a sus siervos. Y en este caso el siguiente era un siervo que no era de su sangre. Y entonces el Señor ahí es en donde da la primera vez la promesa de descendencia para Abraham. Ahí es en donde lo hace. Y si nos vamos más adelante, en el versículo 6, ahí es en donde podemos encontrar las respuestas que le dio Abraham, un versículo muy conocido por la gran mayoría de nosotros, y que dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham creyó, hermanos. Abraham creyó que el Señor es su escudo y es su galardón, que Él le iba a dar de acuerdo a lo que el Señor quisiera, hermanos. Y en eso confiaba Abraham, en eso confiaba, en eso se estaba refugiando. Estaba pasando por un momento de estrés, estaba pasando por un momento de miedo, estaba pasando por un momento de temor, por represalias. Sin embargo, el Señor le da esta palabra, no temas, no va a pasar nada, no te preocupes, yo estoy aquí para protegerte. Ahora, vámonos por favor al Salmo y vamos a hablar ahora con respecto a un rey muy conocido, hermanos. Si ustedes checan con atención los salmos,
se van a dar cuenta que el tema sobresaliente en este libro es la protección del Señor. Va a ser ese el tema que rápido va a saltar a nuestra vista. Tú eres mi escudo, tú eres mi protector, tú eres mi escondedero. De esa forma se refieren los salmistas al Señor. En ti confío, no te dormirás, ¿sí? Tú eres el que me guarda. Ese es el mensaje que salta luego. Y en este caso no es la excepción. En el Salmo 18:30 es un salmo escrito por el rey David. Y este salmo también está en el segundo libro de Samuel. Ahí cuando gusten darle una leída. Pero este salmo es un salmo de agradecimiento al Señor por todas las veces que el Señor había librado a David. ¿Y de quién lo libró? Con esos amigos, ¿para qué queremos enemigos? Con esa familia, ¿para qué queremos enemigos? Primero lo atacó, ¿recuerdan? Su suegro, el rey Saúl. Lo atacó, pero de lleno y de frente, y el Señor aún así lo libró. Y el Señor, aparte de que lo libró, le dio la oportunidad de poder tomar venganza en contra de Saúl. Sin embargo, David no lo hizo. En obediencia al Señor, dijo: no pondré mi mano sobre el ungido del Señor. Entonces, ya más adelante vemos que lo perseguían después sus hijos, por ahí que querían hacer un golpe de estado, querían quitarle el reino, pero todo eso, hermanos, fue consecuencia también del pecado de David. Sin embargo, el Señor lo libró de todo esto. Y en este salmo viene lo que vamos a leer, Salmo 18:30, por favor. Una declaración del rey David con respecto al Señor. Y dice de la siguiente manera: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. ¿Ok? ¿Sí lo están leyendo? En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Y la palabra perfecto, podemos ver el significado, y es entero, de una manera figurada o de una manera moral. También se puede tomar como integridad, verdad, sin defecto, perfecto, recto, sin tacha. Perfecto es su camino. Y aquí está hablando con respecto a precisamente a lo que Dios nos quiera mostrar en su voluntad, a lo que Dios tenga para cada uno de nosotros, hermanos. Y durante nuestro caminar con el Señor va a estar tratando con nosotros. Va a utilizar diferentes cosas. Va a utilizar los conflictos en los que les vinieron a la mente cuando les pregunté hace un rato. Y van a venir momentos difíciles también, que el Señor también los va a usar para crear su carácter en cada uno de nosotros. Sin embargo, nuestra responsabilidad es no desconfiar de lo que el Señor quiere para cada uno. Él nos quiere llevar a la estatura de la plenitud de Cristo, hermanos. Él nos quiere llevar ahí y quiere que nosotros cada día más crezcamos en eso. Y tenemos que crecer en confianza con el Señor de qué es lo que Él quiere para nosotros. Perfecto es su camino. Y aquí viene un término con respecto a la palabra del Señor, y que dice acrisolada la palabra de Jehová. ¿Alguien tiene idea de qué significa acrisolada? Levante su mano con confianza. ¿No? Bueno. Resulta que el crisol es un objeto, normalmente hay de muchos tamaños, ¿no? Puede ser de este tamaño dependiendo la cantidad de metal que vayamos a fundir, y se utiliza para eso. Normalmente se hace una especie como de depósito donde van todas las brasas alrededor, unas brasas ardientes al rojo vivo, y en medio se pone lo que se conoce como crisol.
Y ahí en ese envase es en donde se van depositando los metales que se van a fundir. ¿Sí? Y cuando el metal se está fundiendo, cuando ya alcanzó su estado líquido, de que está a altas temperaturas, entonces a la parte de arriba empiezan a llegar todo lo que son las imperfecciones. Entonces con otro material se empiezan a sacar alrededor todas las imperfecciones y se van desechando, se van haciendo a un lado. ¿Y eso para qué nos va a servir? Para purificar el metal que estamos fundiendo. Para eso nos sirve. Entonces, ese es el crisol. Y cuando está hablando de que acrisolada es la palabra de Jehová, se está refiriendo a que es pura, a que es limpia, sin mancha. Y tengo que hacer esta aclaración. Este término que se está usando aquí no es porque la escritura necesite ser purificada. La escritura ya es limpia en sí misma, ya es pura. Recuerden de dónde fue exhalada. ¿Sí? Sin embargo, el salmista está utilizando este término para que nosotros podamos tener una idea más clara de lo que significa la pureza de la palabra. No es porque la palabra no sea pura y necesite meterse en el crisol, no. Está hablando de una manera figurada. Es para darnos una idea de que la palabra del Señor es 100% pura. ¿Ok? Es para que podamos tener un concepto un poquito más claro de qué es a lo que se está refiriendo con acrisolada. Y la raíz de esta palabra es simplemente refinar, limpiar, que era lo que yo les comentaba hace un momento. Refinar, limpiar, fundir, limpiar con el proceso que les acabo de mencionar. Y efectivamente es totalmente limpia, hermanos. Es pura. No necesitamos purificarla más. Ya está. En su estado natural así es como ha sido exhalada. Y el creyente, hermanos, el creyente puede hallar una consolación en la palabra del Señor, que es lo único en la tierra que ha sido probado y purificado con fuego, y que por lo tanto nos puede purificar a nosotros. Es sumamente pura. En otras versiones dice, tu palabra ha superado demasiadas pruebas y la ama tu siervo. ¿Sí? Y si nos vamos al libro de Proverbios, por favor busquen Proverbios 30, versículo 5. ¿Ya lo encontraron? ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra del Señor, toda palabra de Dios es limpia, que es lo que les estoy comentando. Él es escudo a los que en Él esperan. ¿Ok? Él es escudo a los que en Él esperan. Él es el guardia, Él es el guarda. Y nada va a pasar mientras estemos nosotros esperando en Él. En Salmo 119, 114, dice, mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. ¿Lo ven? Cómo constantemente la palabra del Señor a sí misma se está refiriendo como escudo y que nosotros como creyentes debemos esperar en ella, debemos confiar en ella. No sé si recuerdan ustedes, si ubican lo que comentó el pastor hace una semana con respecto a logos y con respecto a rema. ¿Sí? ¿Sí les quedó claro esto? ¿Sí les quedó claro? No a todos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. El pastor hablaba con respecto a un depósito y con respecto a un rema. Y habló con respecto a toda esa información de enseñanza que conocemos como doctrina de la Escritura.
y a esto se le mencionó como logos, ¿sí? Entonces, y él mencionó la palabra rema, y que la palabra rema significa a una palabra recibida para una situación específica. ¿Recuerdan? ¿Sí o no? ¿O los estoy haciendo un lío? Bueno, para cada situación podemos tener un rema, ¿sí? Pero, ¿qué es ese rema? Bueno, a todo ese 100% de depósito de la palabra que nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, el Señor va a echar mano de ese rema para que nosotros tengamos palabra para refugiarnos en Él o para pelear con la espada. ¿Sí? Es decir, ¿cómo voy a utilizar yo la palabra del Señor en un tiempo de angustia? ¿O qué porción de la Escritura pudiéramos tener nosotros para los tiempos de angustia? Piensen en algún versículo que pudiera llegar a su mente cuando estén pasando en momentos de angustia. Ese versículo es un rema, pero ese rema viene siendo parte de todo ese depósito que nosotros tenemos de la palabra del Señor. Lo mismo sucede como escudo. ¿Sí? Lo mismo sucede para la figura del escudo. Así como sucede para la espada cuando necesitamos atacar, lo mismo sucede cuando necesitamos de una manera figurada el escudo y necesitamos protegernos. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? ¿O repetimos? Bueno, si tienen dudas, por favor vengan conmigo al final de la reunión. Ahora, como creyentes, nosotros tenemos que agarrarnos de esas promesas. El Señor no nos va a obligar a nada. El Señor ya exhaló su palabra. El Señor ya usó hombres para que nosotros pudiéramos tener este libro actualmente. Y la ha protegido, hermanos. Y la ha guardado. ¿Sí? Y han pasado por muchas cosas y por muchos ataques, y aún así el Señor ha guardado su palabra hasta el día de hoy. Vámonos por favor al Salmo 91. En el Salmo 91 nosotros podemos tener, es un salmo de promesa, que dice de la siguiente manera. ¿Ya están ahí? Salmo 91, versículos 1 al 6. Dice de la siguiente manera: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Recuerdan la palabra que les comenté al principio, que les dije que la tuvieran ahí un momento en su mente? Bueno, escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Aquí hay palabras de esperanza, hermanos, para nosotros. Pero también hay responsabilidad de lo que nosotros tenemos que hacer. Dice, mi Dios, ¿en quién? Mi Dios en quien confiaré. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Cuál es su verdad? Esta es su verdad, hermanos. Esta es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruyas. Les voy a leer el mismo salmo, pero en el versículo 4, en la versión Nueva Traducción Viviente, y se lee de la siguiente manera: con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Sus fieles promesas
son tu armadura y tu protección. Y en eso tenemos que descansar, hermanos, en sus fieles promesas. Tenemos responsabilidad, tenemos que aprender a confiar en el Señor. Tenemos que caminar cada día con respecto a lo que Él nos pide. Aun cuando a nuestros ojos parezca todo feo y todo malo. ¿Recuerdan la situación de Job? ¿Sí o no? ¿Recuerdan que Dios permitió todo eso? Perdió todo. Perdió a sus hijos, perdió su ganado, perdió toda su maquinaria 4x4 que tenía. Absolutamente todo. Todo, hermanos. Su salud, sus amigos que se decían sus amigos. Absolutamente todo. Pero nada de esto, hermanos, fue primero sin autorización del Señor. El Señor lo permitió. El Señor lo permitió. Y todo esto, al final de cuentas, tenía un propósito para la vida de Job. ¿Qué podemos decir? Conoció más a profundidad al Señor, porque el mismo Job dijo, el mismo Job clamó, antes solamente de oídas te conocía, sin embargo ahora mis ojos te han visto. Tenía un conocimiento intelectual del Señor, sin embargo él no había experimentado esa comunión con Él. Tenía ese propósito. Aun cuando a nuestros ojos todo parezca mal, todo parezca perdido, aún así el Señor lo puede utilizar para bien. ¿Recuerdan lo que pasó con José? Cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo. ¿Qué fue lo que les dijo el Señor? ¿Qué fue lo que les dijo José, a sus hermanos? Ustedes hicieron mal conmigo, ustedes planearon mal conmigo. Sin embargo, el Señor lo tomó para bien. Entonces, puedes estar pasando por una situación complicada, por una situación difícil, por un conflicto. Sin embargo, ahí tenemos la palabra del Señor. Ahí tenemos que nos puede ayudar, que nos puede dar esa palabra de aliento que necesitamos. Y miren, hermanos, con el simple hecho de pensar que todo esto es temporal, eso ya es un aliciente, hermanos. Eso es algo para ya pensar a futuro. ¿Qué es lo peor que nos pudiera pasar como creyentes? ¿Qué es lo peor? ¿La muerte? ¿Hay algo peor que eso? La muerte sería lo peor en este lugar. Sin embargo, el Señor lo torna para bien, porque sería estar delante de la presencia del Señor. Poder decir, Señor, tú eres el que me salvó, tú eres el que me rescató. No hay nada más. Eso sería lo peor que pudiera pasar. Vamos por favor al Salmo 18, que no deberíamos estar muy lejos. Salmo 18, capítulo 2, dice de la siguiente manera: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. O sea, el rey David, después de todo lo que había enfrentado, poder narrar esto, poder escribir esto. En nadie más me puedo sentir seguro, me puedo sentir confiado, en nadie más. Y miren, les comentaba hace un momento, el Señor no nos va a obligar a nada, hermanos. Es nuestra responsabilidad el crecer en confianza con el Señor. Y el Señor puede utilizar conflictos, puede utilizar muchas cosas para que crezcamos en esa confianza. No vamos a crecer en eso hasta que confiemos en Él, hasta que veamos de qué manera se está Él manifestando. Y les voy a contar una historia. Cuentan una historia de un alpinista. Ubicamos los alpinistas, ¿verdad? Bueno, de un alpinista. Se preparó, se estuvo entrenando, guardó su dieta,
estuvo haciendo los ejercicios relacionados a lo que iba a hacer, porque él se había propuesto subir hasta la cima más alta, la montaña más alta. Y se estuvo poniendo ahí a prueba su resistencia, hizo todo lo que tenía que hacer, se preparó. Y entonces cuando empezó a subir la montaña, ya estaba a punto de llegar a la parte más alta, y se ubican que en las partes más altas de las montañas normalmente está helado, hay nieve. Bueno, resulta que una de las tormentas, una tormenta que no estaba pronosticada, empezó a atacarlo. Entonces, en esta tormenta él no podía ver bien, por toda la nieve que estaba pasando alrededor de él y por todo el viento. Entonces no pudo llegar a su lugar más alto, no pudo cumplir con su meta, y entonces empezó a descender. Pero como este hombre no podía ver bien y pues lo agarró por sorpresa, no podía ver bien, cayó en uno de esos hoyos que a veces hay entre las grietas y que no se pueden apreciar porque está la nieve muy densa. Cayó en uno de estos hoyos y quedó colgado desde su cuerda de protección, ¿sí? Y ya que estaba colgado, él no sabía dónde estaba. Él no sabía, no tenía imagen de dónde estaba. Entonces, ya que estaba colgado de su cuerda, empezó a clamar: Señor, sálvame, sálvame, sálvame. Y cada vez gritaba más fuerte, más desesperado, y el Señor le contestó. Y le dijo: ¿de verdad quieres que yo te salve? ¿De verdad confías en mí? Y este hombre le contestó: sí, Señor, yo confío en ti, sálvame. Y entonces el Señor le contestó: ok, suéltate de la cuerda. Suéltate de la cuerda. Cuentan que después de que pasó la tormenta y días después fueron cuerpos de rescate a buscar a este hombre. Y dicen que lo encontraron colgado de su cuerda a 1,5 metros de distancia. No fue capaz de soltar la cuerda. Si él la hubiera soltado, el Señor le estaba dando la salvación. No era una altura suficiente para que le pudiera hacer un daño fuerte. Sin embargo, a veces nosotros como creyentes, como hijos de Dios, nos aferramos tanto a lo que creemos, a lo que sabemos hacer, a lo que sentimos, a nuestras habilidades, a nuestras mañas, a nuestros contactos, que a veces se nos olvida que tenemos al Señor a la vuelta de una oración, hermanos, y que necesitamos crecer cada día más en confianza con el Señor y no estarnos aferrando a una cuerda que no sabemos ni a qué altura está. Tenemos que crecer cada día más en confianza para poder experimentar lo que el Señor puede hacer y quiere hacer con cada uno de nosotros. Tenemos que aprender a confiar en Él como nuestro escudo. ¿Estamos? Vamos a ponernos en pie, por favor.